Quiero hablarte de la mejor aplicación para creadores de podcast. Sí, me refiero a Anchor. Te ofrece un servicio completamente gratuito para subir tus archivos y distribuirlos globalmente. Puedes hacerlo desde tu teléfono o computadora. Y sin duda podrás obtener una fuente de ingresos pasivos para mejorar tu economía. Descarga la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para comenzar. Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes siempre este espacio que hacemos con tantísimo cariño y en el cual nos hemos encargado de ir construyendo un mecanismo para que usted pueda viajar a través de esos barquitos de papel que llamamos libros. Y para eso usamos esta herramienta, la radiodifusión. La Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría presentan para ustedes toda la noche, de lunes a viernes, su puerto de libros, Puerto Franco, para poder zarpar a través de esos mares intrincados, de esos ríos suculentos, de esos océanos infinitos, del saber, del conocimiento, de la imaginación y, sobre todo, de la esperanza, porque cuando leemos tenemos esperanza, cuando leemos tenemos ganas de poder ser mejores personas. Nunca he conocido a alguien que después de leer no tenga una idea diferente, no haya conseguido una manera distinta de ver la vida. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 149. Hemos hecho 149 programas para ustedes con tantísimo cariño, señores. Estos 149 programas ustedes los pueden escuchar ya en nuestra página web radio.puertodelibros.com.be, radio.puertodelibros.com.be. Es nuestra página web en la cual podrán escuchar nuestros programas, compartir con nosotros, llevarlo un poquito más allá, decirles si le gusta alguna de nuestras secciones, con seguridad podrá conseguirla allí y replicarla, compartirla en su teléfono, en un correo electrónico, a quien usted desee que escuche el contenido que hemos preparado para usted esta noche y en las noches anteriores. También puede seguirnos por las redes sociales. Estamos en Instagram y estamos en Twitter como @librería radio. Allí usted va a conseguir nuestra constante programación. Le vamos a estar informando de lo que hacemos, lo que decimos, lo que queremos hacer, a qué hora comienza el programa y que pueda usted tener el link de nuestros podcasts. También estamos, como ustedes saben, por teléfono. Pueden enviarnos un mensajito de texto reportando su sintonía. Para nosotros es muy importante que ustedes reporten su sintonía por varias razones. La fundamental es que de esa manera no nos sentimos tan solos. Nos sentimos acompañados por ustedes. Nos sentimos que estamos uno al lado del otro, que esta conversación tiene un asidero y que cada una de nuestras palabras consigue otro puerto al cual llegar, en el cual anclarse y echar frutos o hacer intercambios, ¿no? Porque si uno sale de un puerto, en este caso de este puerto de libros, quiere llegar a otro puerto con su embarcación, a un puerto también seguro, en el cual sea recibido con amistad, con beneplácito. Envíanos un mensaje de texto al 0424-672-3597 y haznos saber que nuestro barco de papel, nuestros libros, nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, nuestras ganas de hacer las cosas llegaron hasta tu hogar a través de la radio. Hoy en nuestra emisión número 149 vamos a tener en nuestra sección La Voz del Autor una serie de comentarios que hizo el gran Mario Vargas Llosa sobre el poeta
y ensayista y novelista cubano José Lezama Lima. Después vamos a escuchar la lectura que hicimos del discurso de Adriano González León al recibir el Premio Nacional de Literatura. Y finalmente vamos a escuchar un audio bastante particular. Pareciese que estuviese dedicado únicamente a nuestra universidad, la Universidad del Zulia, pero yo creo que es una reflexión que podría servir para todos los sectores de la vida universitaria a nivel nacional y para todos los otros sectores del universo académico y no académico. Porque quien nos habla es el gran Ángel Lombardi, que es uno de nuestros grandes intelectuales en el Zulia. Y espero que ustedes sean capaces de destilar de esas interpretaciones, de esa especie de memoria que hace de su gestión como rector de la Universidad del Zulia y de sus aspiraciones para esta universidad, sus sueños, cómo él la ve en el futuro. Bueno, que ustedes sean capaces de sacar también las conclusiones de cómo utilizar su sabiduría para mejorar el país en general. Nuestra Universidad del Zulia es un microcosmos que puede ser proyectado a el cosmos general de lo que es la nación y de lo que son las otras universidades. Y después, al final, haremos una reflexión bastante sentida sobre lo que aconteció el 1 de junio con el incendio de la biblioteca de la Universidad de Oriente. Vamos a ver si atamos todos estos cabos y llegamos a alguna conclusión. Espero que disfruten el programa de esta noche, que sea un viaje ameno y que podamos compartir, como siempre lo hacemos, estas palabras que nos fecundan, que nos llenan de ideas y hacen que cada vez seamos mejores. Antes de comenzar el programa, siempre me gustaría que ustedes tomaran un tiempecito para escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces. En nuestra sección de hoy de La voz del autor estaremos escuchando unos fragmentos que sacamos de un documental relacionado con el gran escritor cubano José Lezama Lima. Lo sacamos de un documental titulado José Lezama Lima, la cultura como resistencia. Allí hay unas declaraciones espectaculares del gran escritor peruano y español, Mario Vargas Llosa. Apenas son 5 minutos estas declaraciones, pero hablan en profundidad de la relación de Vargas Llosa, de su idea de este escritor, de José Lezama Lima. Espero que sea de su agrado y que después de esto ustedes puedan ir a visitar la obra de Lezama Lima, que está compuesta por una caterva de ensayos maravillosas, varios libros de ensayo, también por poesía, varios libros de poesía y una novela trascendente, genial, agónica, difícil de leer pero al mismo tiempo maravillosa, llamada Paradiso. Así que vamos a escuchar lo que dice Vargas Llosa para entender al personaje, ¿no? Y sufrir con él algunas de las cosas que quizá nosotros estemos destinados también a sufrir o estemos sufriendo de alguna manera. Vamos a escuchar estas declaraciones, esta visión de Vargas Llosa de José Lezama Lima. Eran épocas muy duras del racionamiento.
a Lezama Lima le gustaba mucho comer, y esa gula desde luego no podía satisfacerla en las condiciones de penuria extrema que se vivía en Cuba. Entonces Jorge Edwards nos invitó a los dos a uno de estos restaurantes a los que tenían acceso los diplomáticos, y fuimos solo los tres, y lo vi comer a Lezama Lima, que era realmente un espectáculo maravilloso, contagioso, casi poético diríamos, porque gozaba de una manera tan visible y al mismo tiempo enriquecía de tal modo aquello que comía y que bebía con sus deslumbrantes comentarios, que realmente era un placer compartido, verlo gozar. No hablamos una sola palabra de política, a pesar de que la política lo impregnaba todo, naturalmente, en Cuba, salvo al final. Al final, cuando nos íbamos a despedir, habíamos salido ya del restaurante, de pronto, al darme la mano, yo partía al día siguiente, él me estrechó la mano con mucha fuerza y mirándome fijamente a los ojos me dijo, ¿tú te has dado cuenta en qué país vivo yo? Y la frase, que era solamente esa, pues estaba cargada de una entonación, de un gran dramatismo, que decía muchísimas cosas que él evidentemente no podía ni quería decir. Él no estuvo contra la Revolución Cubana, yo creo que la aceptó porque vio en ella, dentro de su concepción tan original de la historia y del mundo, una expresión poética de lo criollo cubano. Creo que esa fue para él la justificación que tenía la revolución. Luego, cuando la revolución comenzó como Saturno a devorar a sus hijos, que es lo que hacen las revoluciones, Lezama Lima dio una gran lección de independencia y de coraje. Actuó con una independencia y nunca se ensució, nunca cayó en la adulación o la complicidad con los atropellos, los abusos o las idioteces en el campo cultural que hacía la revolución. Fue algo realmente extraordinario en el caso Padilla, por ejemplo, cómo a Lezama Lima no pudieron hacerle firmar un solo manifiesto, una sola carta, donde pues por un miedo muy comprensible o por el oportunismo, que en estos casos se suele derrochar a manos llenas, ¿no es verdad? Sucumbieron tantos escritores cubanos. Lezama mantuvo con un coraje que hacía de él realmente una persona muy amenazada, él que era una persona además tan absolutamente vulnerable. O sea que ese es un aspecto que también hay que destacar muchísimo de Lezama, el de su coraje, el de su independencia, el de esa integridad que nunca estuvo dispuesto a sacrificar. Y bueno, un hecho que hoy día ya no se recuerda, pero que fue capital en un momento dado para muchos escritores, como yo, que habíamos apoyado hasta entonces la revolución, que en los últimos tiempos habíamos empezado a tener una serie de preocupaciones y de dudas y de críticas que expresábamos, digamos, en voz baja, sin atreverlos a hacerlas públicas, porque funcionábamos siempre dentro de esa idea totalmente equivocada de que no había que dar armas a los enemigos de la revolución. Sin embargo, el caso Padilla fue un caso de injusticia tan flagrante que a muchos pues nos llevó a dar ese paso y a decir, no, este es el límite, ya no podemos seguir callando. Fue revolucionario respecto a su tradición, fue revolucionario respecto al mundo en el que él comenzó a escribir. Hizo algo que no tenía precedentes, y en ese sentido sí, sentó las bases de una literatura nueva. Una literatura que, como creo es el caso de un Borges, no puede ser imitada sin que sus imitadores se inmolen. Siempre supe que la obra de Lezama iba a durar y que era una obra que tarde o temprano iría imponiéndose, conquistando, educando, diríamos, a unos lectores y creando admiradores devotos. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes.
Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Cada día, un libro. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Ahora, en nuestra sección Cada día un libro, escucharemos el discurso del escritor venezolano Adriano González León cuando recibió el Premio Nacional de Literatura del año 1979. Espero que sea de su completo agrado y que nos envíen sus comentarios al 0424-672-3597. La literatura es un enfrentamiento con la nada. Nombrar rompe silencio, disuelve las tinieblas, realiza el milagro del ser. Por las palabras del universo se hace tenue, cobra orden, disuelve su aspereza, es habitable y reconocible. Todavía estamos descubriendo si esas piedras y esos árboles registrados por la emoción son primero que los sobresaltos del alma o si son los sobresaltos del alma los que se han encargado de otorgar su verdad a las piedras. Dejemos entonces que los pájaros resuelvan el conflicto. A lo mejor se trata de una eternidad parecida y palabra y materia se confunden en vigor perenne, principio y fin, sustancia inalcanzable y finita a la vez. Presente sin pasado, pasado únicamente con memoria y futuro que comienza en proyecto y se desvanece para ser transitorio y luego volver a comenzar. Las palabras realizan ese juego, permiten una disipación de la realidad, congelan lo precario y cuando viene otra vez el caos, por cansancio y desgaste del mundo, inventan la nueva realidad. Por eso depositamos la confianza en los pájaros. El canto es revelador y hace posible que las cosas del mundo nos muestren sus rostros secretos. El discurso cotidiano, que comenzó por ser ordenador y mágico, perdió potencia por el desgaste abusivo, acumuló derrumbes, se hizo tartamudeo, dio la espalda al esplendor inventivo. La poesía, con ello debo decir literatura, debo decir arte en general, vino a mostrarnos las correspondencias secretas de las cosas, la otra vida, la tercera cara de la moneda, la hormiga de 30 metros, el río trepado sobre el árbol, esa muchacha disfrazada de anhelo en las rocas de un mar precipitado, los puertos lujuriosos invadidos de espumas y luces, ciudades cada vez indescifrables por la virtud de las cornisas y los vidrios que multiplican los rostros, abrevan en el cielo, se reflejan, como el antiguo rostro del día de la pasión, sobre lienzos tendidos a secar, puertas y ventanas en un delirio que invade a otros delirios, y la ciudad es así, otra y otra y otra, y todas las que la imaginación puede inventar en un descarado urbanismo de la locura y el amor. Los dioses supieron de este contagio fundador, lo ejercitaron. Nuestros antepasados del continente contaron la historia, la pasaron de boca en boca, la escribieron. He aquí que todo estaba en suspenso, todo estaba tranquilo e inmóvil, todo estaba silencioso y vacío en el cielo y en la tierra. No había ni un solo hombre, ni un solo animal, ni un pájaro, ni pez, ni piedra, ni madera, ni caverna, ni barranca, ni hierba, ni selva. Solo estaba el cielo. La cara de la tierra estaba oculta y solo se veía el mar. Nada estaba reunido, todo estaba inmóvil, nada había construido, solo el agua limitada, solo el tranquilo solitario ilimitado. Nada existía, solamente el silencio en las tinieblas de la noche, sobre el agua, como luz esparcida. Estaban los constructores, los formadores, sus nombres eran serpientes emplumadas, porque eran luz envuelta en plumas verdes. Entonces vino la palabra, dicha por los poderosos del cielo. Sin pretender competir con la grandeza alada de los antiguos dioses, hay una extraña especie llamada gente de letras, que, en medio de todos los altibajos, grandezas y vacilaciones, se ha propuesto reverenciar el carácter raigal de la palabra. En todos los mitos, en todas las religiones, en todas las leyendas, la palabra aparece confundida con la divinidad. Alguna vez, hasta el mismo Dios sintió que el verbo se le escapaba, que los hombres habían aprendido a jugar con los vocablos, que levantaban torres tan altas como sus voces, y eso no era tolerable. Ante una soberbia de balcones y jardines que aspiraban a alcanzar las nubes, se eligió el máximo castigo. No fue el cataclismo, ni los ríos desbordados, ni la propia muerte, algo más doloroso. Una herida implacable y rotunda,
confundir las lenguas. Sin embargo, en medio de la desolación, los hombres inventaron otra manera de nombrar, pura y virginal, y los ríos y los desiertos y las estrellas y las casas y toda la vida nueva comenzó a surgir entre los valles, y las lágrimas y la palabra condicionó la existencia, la hizo válida, tormentosa y deseable, llena de triunfos y derrotas, siempre a la búsqueda de una resurrección, porque aún en los momentos de mayor melancolía e indefinible terror, los vocablos repueblan el mundo, lo modifican y postulan la esperanza. Por ello, cuando el lenguaje se degrada, los escritores, los artistas, se entiende desde luego aquellos que han hecho de la espontaneidad y la nobleza imaginativa su verdad, buscan restablecer la limpidez inicial, el hallazgo propulsor contra el desgaste producido por los lugares comunes, la retórica de las asambleas, la vulgaridad publicitaria, las frases repetitivas, el parloteo refranesco, la facilidad de la insolencia, las consignas aburridas, los discursos de despedida, las alabanzas, la técnica informativa, el dispositivo electrónico, la torpeza fonética y un silencio que no es de sabios, sino de idiotas consumados. En el lujo y el disfrute de la palabra, a los escritores les ha tocado un papel que los rebasa. Al principio quisieron ser magos, luego quisieron ser sacerdotes, más tarde adivinos. Los hombres de presa ganaron la partida. La existencia real pareciera cubrir los héroes. A los escritores, a primera vista, les ha tocado una tara de segundones en la historia. Sin embargo, ese ciego que andaba vagabundeando por el Mediterráneo parece hoy el inventor de la Grecia. Se dedicó a nombrarla con obstinación. De tanto inventar y decir una realidad novedosa, surgió sobre la vieja realidad. Y los encantos inestimables de Helena, la rabiosa perturbación de Aquiles, los deslumbres marítimos de Ulises, una traición, un teatro, un idioma y una existencia social se hicieron carne y verdad y han condicionado una cultura hasta hoy. Inesperado desenlace para el trabajo de un forjador de visiones. Los trovadores medievales y ese impetuoso Abelardo se sentirían ahora muy confundidos al comprobar que contribuyeron a fundar a la vez la galantería y el sentido crítico, una frivolidad de usos y canciones y un patético enfrentamiento con la libertad y la muerte. Y aún más cerca de nosotros, hace apenas 80 años, una carta dirigida al presidente de la República sitúa a Emilio de Solá en el punto neurálgico de reaccionar contra la impostura y crea el compromiso moderno del intelectual. Hombre de letras, artista, extraño animal, rara avis, a quien una gran mayoría en el fondo quisiera asar a la parrilla. A propósito de la literatura y el arte, hoy asistimos a una celebración. Nada de esto tiene los tintes del sacrificio del holocausto. Estamos ante la normalidad poco usual. En la tradición venezolana, los escritores y artistas han venido a Palacio a ser remartirizados o para desvanecer en elogios. Entre esas dos gradaciones hay los conceptos fluctuantes, los lugares comunes, las voces resentidas, las infamias y los dogmas baratos que hablan de posiciones arribistas, actitud de entrega, concesión cobarde o prestarse al juego y a las maniobras. Esto y mucho más. Todo es posible en una retórica que pretende apostrofar o minimizar la actitud de la cual no se participa y ni siquiera se discute porque el criterio obstuso y la persistencia sectaria impiden toda reflexión. Aquí estamos, porque el tiempo histórico ha entrado en otro rumbo. No es ni mejor ni peor, es simplemente otro. Ofrece matices especiales en la calle, en los centros políticos, en las universidades, en los núcleos obreros, en la montaña. Resulta inestimable la posibilidad del diálogo. Mientras gran parte del continente sucumbe ante la ferocidad de los hombres de presa y los grandes consorcios internacionales, nuestro país abre una ventana para la discusión y el análisis. Es obvio, es verdadero, se abre a la derecha y a la izquierda. Lo confirma la existencia de grupos políticos variados, lo atestigua una relativa libertad de expresión. ¿Por qué relativa? Vamos a aprovechar esta relatividad para decirlo. Cuando el constreñimiento de la palabra no viene de los instrumentos de poder, viene desde otros sitios, a veces más terribles y definitivos que los organismos tradicionales de gobierno. Viene de los sectores que mueven las influencias, de los grupos que mantienen sus privilegios a través del chantaje y la compra, de los que manipulan con falacia las llamadas tradiciones nacionales, confundidas generalmente con sus intereses económicos y con un pulcro historial de hazañas y sacrificios. Hay quienes se han arrogado la defensa de la paz y las familias venezolanas como si fueran los únicos que tienen derecho a la tranquilidad y los únicos que pueden engendrar hijos.
Hay quienes aspiran a una paz que colinda con los jardines de sus casas, y la paz es un hecho total. Desde las más antiguas hordas, el cese al fuego era impuesto con banderas o señales, esgrimidas desde los ambos lados de la contienda. No puede ser posible que mis muertos sean menos muertos que los muertos de los otros, y nadie me impedirá que hoy le rinda tributo a sus huesos, equivocados, racionales o frenéticos, que se hayan esparcidos por los montes y los campos de tortura. Frente a la palabra libre se ha levantado el mito de las instituciones intocables. Es tiempo entonces de poner a prueba un método de confrontación, un ejercicio pleno de la verdad, una vigilante vocación crítica en el desarrollo maltrecho y alterado del acontecer venezolano, el incumplimiento de los determinados renglones de la vida llamada democrática y representativa. No basta. Se trata de profundizar, de hacer en verdad perfectible esta vida de todos los días. Diría más, hay que correr los riesgos posibles. Es tiempo de entender que las famosas reputaciones consagradas, que no son de inextinguible beligerancia y no forzosamente los hombres providenciales, sean déspotas o civilistas. Pero caudillos al fin tienen la piedra secreta que les permite decidir unilateralmente sobre el destino de una nación. Es evidente que se han conquistado una posibilidad de alegato. Uno puede precisar a los que amenazan con el regreso a un Estado autoritario, a los que comercian dentro del sistema representativo y a los que continúan manejando el personalismo, la envidia, la frustración, el rencor y hasta la falta de higiene. Todo ello confundido con la revolución. El totalitarismo, la democracia ineficaz o las apuestas turbias y esclerosadas a la formación social cercan, acosan y soliviantan la palabra, que tiene un papel fundador y mágico. Quisiera utilizar esa palabra para un intercambio provechoso, para la búsqueda de la verdad. Es difícil decir cuál sea, pero resulta fácil ir precisando la postración del lenguaje que todos los días se ejerce en las comunicaciones del país, el fomento de falsos valores, la carrera desenfrenada por el dinero, el impresionante balbuceo de gentes que de tanto decir o sea y sumergirse en el ruido corren el riesgo de perder los sentidos. Cuando se pierden los sentidos, no hay entonces posibilidad de saber siquiera de las amenazas y el terrible descaro del imperio, que no desea agotar las fuentes de sus recursos, pero aspira a que los reventemos con canteras vacías. Me hubiera gustado hacer una larga enumeración de horrores, pero sería una estadística prolongada y angustiante. Además, el escritor y el artista solo interpelan, no dan soluciones. Nos movemos en un mundo de expectativas. Todos los lugares comunes y los principios santificados han saltado en añicos. Nadie puede erigirse en manipulador absoluto de la certeza. Es una dura tarea introspectiva y una dura tarea de examen interior la que nos toca. Una generación ha sido llamada a cumplir determinados actos decisivos para la existencia nacional. Aún en los diferentes lugares, lo que se impone es un ejercicio moral. Los escritores le agregamos a ello un poco de locura. Es quizás nuestra mejor manera de aniquilar el silencio y de vencer las acechanzas de la muerte. Generalmente no tenemos más armas que la imaginación, y en ella confiamos. Esos molinos son gigantes. Esa pobre ventera, en vez de ofrecer un tufo o tufillo a ajo, huele a ámbar. Su nombre es músico peregrino, dijo Cervantes. En esa estrella está la que me espera, dijo Nerval. Y las garzas que se van lejos, pueblan las luces blancas del espacio, dijo Lamartine. Y en el espacio nos saluda a lo lejos la aventura. Vuelvo entonces a la palabra fundadora y la recojo y la ofrendo, como recojo ahora la distinción que se me hace, para ponerla en honor de mis amigos de la Escuela de Letras y de otras gentes que alguna vez en parajes dispersos han leído mis cosas, para irse fundiendo con tristezas y fantasmas que habitan las narraciones más altas y las que dan mucha sed. Vuelvo a las aldeas lejanas del estado Trujillo, porque allí están todavía algunos duendes sonrientes y un pozo encantado y unos bosques donde se prende el desagravio de la humedad. Y sobre todo retomo el camino de Sabana Grande. Allí nos espera la noche. En la copa de los árboles fulge un extraño licor. Hay músicos, vagabundos, solitarios y mendigos. Están mis hermanos los poetas y los desventurados del corazón. Poco a poco seguiremos el despliegue y la ceremonia. Alguien llegará con una rosa inventada. Esa muchacha que apenas habla, rica en timideces y de sueños, me mostró sus textos más recientes. El pintor, desquiciado por los brillos, nos narra sus colores. Un piano y un saxo destemplados impondrán sus audacias y sus pesadumbres. Habrá quien discuta hasta el amanecer. Es explicable. Los escritores nos embriagamos en el festín de la palabra. Síguenos en @Librería Radio. Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Los seres humanos somos seres culturales, por definición, y la universidad, que es una construcción humana, trata de expresar en lo posible esa concepción integral del hombre, de tal manera que por eso hemos llegado a afirmar que la universidad es prácticamente cultura y viceversa, ¿no? En ese sentido, también hay que asumir que la cultura no es un concepto abstracto, sino que tiene una concreción muy precisa de tiempo y lugar. O sea, cada época, cada lugar tiene y desarrolla una idea de cultura y, lógicamente, una expresión determinada de cultura, una experiencia cultural. La universidad es una creación humana, como acabamos de decir, con un sentido universal, en donde trata de aprehender toda esa integralidad humana que significa la herencia cultural, la experiencia acumulada y, lógicamente, la capacidad de imaginación que el ser humano, que acompaña siempre al ser humano. En primer lugar, teníamos un concepto espacial de la cultura, es decir, la ciudad universitaria y su ámbito de influencia, el Maracaibo, el Zulia, Venezuela en general. Entonces, tenía que haber una idea de ese espacio universitario que nosotros básicamente lo canalizamos en torno a la recuperación ambiental, la parte de ambiente, vegetación, etcétera, y la presencia de las propuestas artísticas en el ámbito físico de la universidad, y al mismo tiempo tratar de crear una conciencia colectiva, comunitaria, con respecto a esos valores estéticos de la universidad. Y por eso nosotros, siendo yo decano de la Facultad de Humanidades, allá en los años 75-78, con el apoyo del artista Elías Bermúdez, hicimos aquel proyecto que todavía está allí, de una obra de este artista, o sea, como una obra cívica, externa, que hace presencia y le da de alguna manera identidad a la Facultad de Humanidades. Después, ya en el rectorado, nosotros conversamos con el maestro Cruz Diez y con el maestro Víctor Valera y concretamos un proyecto con el segundo, que es frente a la Escuela de Petróleo, actualmente en la antigua, lo que se llama la antigua pista de Grano de Oro. Tenemos el Monumento al Petróleo, que es un monumento de Víctor Valera, y lamentablemente una cinta cromática que había diseñado el maestro Cruz Diez para lo que hoy es la entrada del MACSUL hacia la ciudad universitaria, no se pudo concretar. Conjuntamente con estas ideas o estas iniciativas, hubo un intento de ordenamiento espacial. Si ustedes recorren la ciudad universitaria, se darán cuenta que se trataron de establecer unos hitos ambientales, como es el caso del bosque de Cují, al lado de la pista, y se decreta el Cují como el árbol de la ciudad universitaria, por muchísimas razones. Es un árbol silvestre que crece espontáneamente, que está perfectamente aclimatado, no hay problema en cuanto a que hay sequía o exceso de agua. Es un árbol muy hermoso, cuando se poda, se va ayudando a que vaya desarrollando su forma, atrae muchos pájaros por el tipo de una semilla que ellos tienen, y entonces, bueno, era un concepto de crear una armonía entre el ambiente, la propuesta vegetal, la propuesta artística, y al mismo tiempo era una manera de humanizar la convivencia comunitaria, porque no es lo mismo transitar por un espacio hostil que transitar por un espacio agradable que nos da la bienvenida, ¿no? Entonces, era un concepto de cultura, empezando por el propio espacio universitario. Y esta idea espacial, vamos a llamarla así, de la ciudad universitaria, nosotros la acompañamos con una serie de iniciativas en el campo de las comunicaciones, en el campo de la edición de libros, en el campo de los grupos musicales, artísticos, etcétera, y que culminó, a mi juicio, con el proyecto más importante de esa gestión, como fue la Facultad de Arte. O sea, la Facultad de Arte fue creada por mi gestión, lógicamente con el concurso de muchísima gente, y en alianza con el Instituto Armando Reverón de Caracas. De allí precisamente nace la invitación al maestro Espinosa para que venga a dirigir el Museo de Arte Contemporáneo.
y el propio Museo de Arte Contemporáneo, que es un proyecto que surge en la gestión de la profesora Imelda Maldonado, bueno, formaba parte de ese concepto integral que debe tener la universidad. Dentro de un concepto integral que además no puede desarrollar una gestión, sino que tiene que formar parte de una continuidad. Y yo diría que parte de la autocrítica que deberíamos hacer en la universidad es que no ha habido continuidad gerencial, vamos a llamarla de alguna manera, en la gestión cultural, sino que se asumen iniciativas, se interrumpen, se olvidan, se regresa a otras iniciativas. Entonces, la idea es que la universidad tenga un plan estratégico de 10, 20, 30 años que permita establecer las líneas maestras del desarrollo, que repito, incluye lo ambiental, incluye lo artístico, incluye el desarrollo de los diversos grupos artísticos musicales, incluye un concepto recreativo, inclusive la cultura. Yo sigo pensando que el gran parque que le debemos a la ciudad de Maracaibo es la ciudad universitaria, porque allí hay más de 600 hectáreas absolutamente subutilizadas y que por mucho tiempo van a estar allí silvestres. Entonces yo pienso que pudiera haber una alianza entre el sector público y el sector privado, entre la alcaldía de Maracaibo, la universidad y otras instituciones, en donde nosotros pudiéramos darle a la ciudad ese parque que está necesitando y que complementaría perfectamente a la vereda del lago. De hecho, inclusive la situación, uno a orilla del lago y el otro en el corazón de la ciudad, perfectamente creo que es una idea viable y que deberíamos rescatar. Nosotros manejamos esa idea. Nosotros manejamos la idea de acondicionar la ciudad universitaria en términos artísticos, ambientales, para facilitar que se convirtiera en patrimonio de la ciudad y para uso y beneficio recreativo, deportivo de la ciudad. Lo primero es establecer una visión cultural de la universidad para la universidad, pero igualmente una visión cultural de la universidad para la ciudad y para la región, porque tenemos que combatir el vicio de la endogamia, o sea, de mirar siempre hacia adentro como si la universidad se agotara en sí misma. La universidad no solamente no se agota en sí misma, sino que está obligada a mantener un diálogo, una interlocución permanente con la comunidad que la rodea. En este caso, la propia ciudad de Maracaibo, con toda su complejidad y riqueza, pero también con la región. Por ejemplo, un proyecto cultural universitario no puede ignorar la realidad del lago, lo que el lago significa en cualquier sentido. No puede ignorar la existencia de una cultura popular que se retroalimenta con la universitaria y que necesita encontrarse y dialogar con la cultura universitaria. No puede ignorar las características antropológicas de nuestra región. Por ejemplo, un proyecto cultural que ignore lo indígena o lo africano o lo europeo o cualquier otra manifestación sería un proyecto cultural trunco, incompleto, ¿no? Entonces yo diría que lo primero es una visión general de lo que es el concepto cultura en su sentido más dinámico, más amplio, más interactivo. En segundo lugar, garantizar la gestión universitaria para que le dé continuidad. Porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como sociedad es que cada gobierno, estoy hablando de gobierno a cualquier nivel, incluidos los gobiernos universitarios, que siempre se piensa que el mundo empieza con uno. O sea, cada gestión pretende comenzar de cero. No, las cosas importantes se construyen ladrillo a ladrillo, poco a poco, en la continuidad. Entonces, en segundo lugar, tiene que haber continuidad. Y en tercer lugar, tiene que haber apertura, porque el concepto de cultura no se agota ni en lo antropológico, ni en lo artístico, ni en lo ambiental, ni en lo que piensa cualquier persona, sino que la cultura es un concepto abierto que se multiplica cuando entra en diálogo con todos los factores dinámicos de un colectivo, de una sociedad. Entonces yo diría que lo que hay que hacer es un esfuerzo, ¿no? De organizar de alguna manera la propuesta cultural, porque el problema tampoco es solamente la visión o el concepto, sino es la organización y la gerencia cultural, porque a veces nosotros creemos que basta una buena idea. No, las buenas ideas son buenas ideas, pero no existen hasta que no se concreten, hasta que no se lleven a la realidad. Entonces, en el caso de Luz, regresando a la Universidad del Zulia, hay que entender que ya hay cosas hechas, que lo que hay que es
continuar y si es posible mejorar. Por ejemplo, nosotros tenemos una tradición importante en términos de radio y televisión y cine. Bueno, eso no se puede abandonar, eso hay que continuarlo y potenciarlo. Tenemos una tradición importante museística, tanto de obras de arte que están en diversos ambientes como el propio Museo de Arte Contemporáneo. Eso tiene que ensamblarse. Tenemos la Facultad de Arte, eso tiene que ensamblarse con lo anterior. No puede ser que la Facultad de Arte, por ejemplo, no tenga un vínculo orgánico estrecho con el museo. O sea, no puede estar desarticulado. Existe un proyecto editorial que maneja cada facultad. El LUCE maneja muchísimas revistas. No puede ser que eso lo maneje cada facultad o cada dependencia sin tomar en cuenta un proyecto editorial compartido y gerenciado con eficiencia y con racionalidad moderna. Después tenemos los muchísimos grupos que han existido y que existen, de teatro, de danza, de musical, etcétera. Bueno, eso no puede ser tampoco grupos aislados entre sí, que no se comunican, no comparten. Entonces yo diría que tenemos que estar claros en la visión, tenemos que estar claros en el concepto amplio, integrador, dialogante con el entorno y fundamentalmente también con el concepto gerencial administrativo de la cultura. Porque a veces nos quejamos de falta de recursos y posiblemente sea verdad, pero muchas veces no es la falta de recursos, sino nuestra desorganización o nuestra burocratización, porque hay una tendencia perversa en las universidades a burocratizar la cultura. Es decir, entender que la cultura es una estructura burocrática de funcionarios. No. O sea, esa estructura tiene que ser una estructura ágil, en permanente motivación y en permanente apoyo y no obstáculo para que el hecho cultural florezca y se reproduzca, ¿no? Entonces yo diría que es un problema de mentalidad. Tenemos que aspirar a que la dirigencia universitaria, donde se toman las decisiones, tiene que tener una sensibilidad hacia lo cultural, que no nos pase en la universidad lo que pasa normalmente en los gobiernos nacionales, regionales y municipales. Cuando toca recortar presupuesto, lo primero es cultura, que es lo marginal, después educación, que no es tan importante. Entonces, bueno, nosotros lamentablemente en la universidad deberíamos tener otras prioridades. Sí, la prioridad es investigación y ciencia, la prioridad cultura y producción artística, musical, etcétera, en su sentido más amplio. Entonces yo diría que la cultura tiene que dejar de ser una dependencia marginal de la universidad y convertirse en un eje fundamental del proyecto universitario. La cultura universitaria tiene que estar abierta a todo, inclusive a lo que no nos gusta, a lo experimental, a la vanguardia, a lo tradicional, a lo nuevo, a lo diferente, porque no hay límite. O sea, la cultura es una sola y el ser humano siempre se enriquece en términos culturales. De tal manera que una política cultural universitaria, una dirección de cultura universitaria tiene que estar abierto a lo viejo y a lo nuevo, a lo tradicional y a lo moderno, y no establecer ningún tipo de límite ni censura. El día que nosotros establezcamos límite y censura, estamos negando la esencia misma de la cultura, que es algo abierto, hacia adelante, en función de lo que son las características fundamentales del ser humano y que nos convoca permanentemente a ser creativos. Bueno, una universidad museo, una universidad jardín, una universidad ecológica, una universidad cívica. Es decir, una universidad en donde ella respira, transpira ciudadanía, o sea, convivencia, respeto, libertad, valorización de lo humano, de la dignificación, en donde cada persona tenga posibilidad de desarrollar sus cualidades, sus inquietudes, en donde proliferen las manifestaciones artísticas, ambientales, deportivas, recreativas, sin ningún límite, sino el orden, para evitar el desorden y la anarquía. Y en función de eso, pues, cultivar permanentemente la libertad como concepto creador, ¿no? Entonces yo sueño una universidad, eso, que sea un espacio humano, a escala humana, en donde el ser humano se siente identificado en sus mejores características. Síguenos en @Librería Radio. ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor. Lee un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Así llegamos a la última sección de nuestro programa. Como les comenté al principio, quiero dedicar estos minutos a hablar acerca del incendio que se vivió la noche del 31 de mayo y que todos conocimos el 1 de junio del edificio de la Biblioteca Central de la Universidad de Oriente en el núcleo Sucre. De verdad, no hay palabras para describir el dolor que podemos sentir al ver esas fotografías en las cuales las llamas avanzan sobre los libros. Unas llamas que no pueden ser detenidas porque la universidad no tiene los recursos suficientes para poder detener esas llamas, y las instalaciones gubernamentales, las instancias gubernamentales no tomaron el momento, aprovecharon el momento adecuado para poder desarrollar una defensa de los libros. Los momentos más tristes de la humanidad han sido aquellos en los que se han perdido libros, en los que los seres humanos han dado alimento al fuego con el conocimiento. Una universidad sin biblioteca no es una universidad, es un espacio en el cual la gente puede ir a recibir clases. Puede ser una sala de conferencia, una sala de estudio. No hay diferencia entre una universidad sin biblioteca, una universidad sin extensión, una universidad sin compromiso con el conocimiento, a la sala de tu casa y al espacio en el cual ahora queremos que sea nuestra educación, que son aulas virtuales. La universidad ha sido el recinto del conocimiento desde la Edad Media, desde Carlomagno. La universidad ha sido el espacio de resistencia del conocimiento para esconderlo, salvaguardarlo, protegerlo de lo oprobio, protegerlo de los fanatismos, protegerlo de las diferentes traiciones que comete el poder en contra del conocimiento. Esas fotografías de apenas unos pocos bomberos, ahí están las fotografías. Yo los invito a que las revisen en las redes. No vi 30, 40 bomberos. Creo que las fotografías no muestran más de 10 personas intentando apagar ese incendio, sin darse cuenta de que en el momento en el que las llamas estaban consumiendo esas letras, estaban matando no a una decena, no a 100, sino a miles de personas que en espíritu se encontraban contenidas en esos libros. Venezuela no puede continuar de esa manera. Los criminales, los ladrones, los malandros que iniciaron ese incendio no pueden continuar impunes. No puede ser posible que un 6 CPC, que una policía, que un cuerpo judicial, que una fiscalía de Venezuela no se alarme frente al incendio de una biblioteca. Debe de ser tan importante conseguir a los culpables de ese bibliocausto como conseguir a los culpables de un asesinato, o como perseguir a esas personas que intentaron hacer una incursión marítima y que tanta publicidad se le ha dado por los medios oficiales. Señores, los libros son nuestra última defensa, son la muralla que nos va a mantener de cierta manera a resguardo de la barbarie. Yo sé que a la mayoría de los militares no les gusta leer. Yo sé que a la mayoría de los políticos no les gusta leer. Yo sé que a la mayoría de los policías no les gusta leer. Pero ustedes, militares, políticos, policías, se me están escuchando,
los invito a que, a pesar de que no tienen un hábito de lectura, reconozcan la importancia que tiene la lectura para el desarrollo del país. Muchas veces, por nuestro día a día, por nuestra familia, por lo que nos sucedió, no tenemos la capacidad de hacer las cosas bien o de hacer las cosas que quisiéramos hacer. Pero sí somos capaces, si tenemos la inteligencia suficiente, y muchos de ustedes en su mayoría son personas muy inteligentes, muy audaces, muy suspicaces, sabrán entonces que leer, que la lectura, que los libros son una manera de progreso, de desarrollo, y que sin libros, sin lectura, sin conocimiento, sin universidades preparadas, sin académicos, nunca vamos a conseguir el progreso que necesitamos. Señores, para cualquiera de las cosas que querramos hacer en el día a día, hasta para las cosas malas que se hacen en el día a día, hace falta que haya progreso. Hace falta que el país vaya en ascenso, que de cierta manera mejore. Dense cuenta ustedes mismos. Para algunos las cosas les están yendo muy bien, porque tienen dinerito, porque quizás hay una maraña buena o cualquiera de esas cosas horribles que suceden. Pero la verdad es que cuando voltean alrededor no hay una sintonía de que todo vaya bien. Y cuando te va bien a ti solo, y no le va bien ni siquiera a tu hermano, ni siquiera a tu esposa, entonces algo no es completamente bueno y no vas a poder disfrutar completamente de esa alegría. Lo más sabroso es cuando nos va bien a nosotros y le va bien a todo el mundo. Y si nos va bien, más bien a nosotros que a los demás, si a nosotros nos va mejor que a los demás, es mejor para nosotros, claro, nos disfrutamos más. Pero es terrible que nos vaya bien en el medio de una situación tan precaria y dolorosa, que por irnos bien a nosotros les vaya a ir fatal a los demás y seamos nosotros a veces hasta responsables. Yo invito a las autoridades a asumir sus responsabilidades. Estuve leyendo las declaraciones de la rectora Milena Bravo y me parece descorazonador encontrarnos con una universidad con un plan sistemático de abandono por parte de las autoridades. Las universidades de Venezuela no tienen recursos para poder cubrir con su seguridad. Si un gobernador no tiene suficientes recursos para acabar con la delincuencia de su estado, ¿cómo un rector o un jefe de seguridad de una universidad va a poder solucionar un problema que es general y que no depende de la universidad? Así que necesitamos, señores gobernadores, señores comisarios del CICPC, señores fiscales, señores jefes de destacamentos militares, por favor, piensen que conseguir a los responsables de la quema de esos libros es el principio de una larga manera de enmendar los errores cometidos y es darle un espaldarazo al futuro de progreso que necesita el país. No sé cuántos libros se perdieron. No he leído la cifra y creo que no hay un reporte oficial de la cantidad de libros que se perdieron. Pero la imagen es aterradora y se notan que son miles de libros que ya no van a poder volverse a leer. Tesis completas cuyo único lugar que tenía de resguardo, es decir, el conocimiento producido en esa universidad, cuyo resguardo estaba en esa biblioteca, se perdió por completo. Es una tragedia y necesitamos justicia para esa tragedia. Yo pido, nunca he ido a la UDO, lamentablemente nunca me he acercado al oriente del país, nunca he estado en Cumaná, nunca he estado en Tucupita, nunca he estado en el estado de Anzoátegui. Quisiera ir al oriente del país. Sé que muchos nos escuchan desde allí y les envío mi solidaridad
Aquí en el occidente, en Maracaibo, las cosas son igual de calamitosas. Nuestra biblioteca de la Universidad del Zulia tiene muchos años cerrada y ha sufrido también actos vandálicos, pero no al nivel de incendiarla. Se han robado las computadoras, se han robado los escritorios, se han robado los cableados eléctricos. Ya la universidad no tiene cables por ningún lado. Pero quemar los libros, ¿qué clase de criminales, de matones del conocimiento piensan apoderarse del laudo? No podemos permitirlo. Claro, no hay razón para pensar que la gente va a verse obligada a un alzamiento o a hacer manifestaciones por la quema de libros y a hacer guarimbas por la quema de libros. Eso es absurdo. Lo que debemos hacer es reconstruir esa biblioteca, unirnos a las campañas de donaciones de libros y reconstruir la biblioteca de la UDO. Cuenten con mi apoyo, quienes así lo necesiten, para dar a conocer todas las campañas necesarias para rescatar esa biblioteca y todas las bibliotecas que hagan falta. Porque una biblioteca, señores, es una incubadora del futuro, una incubadora del progreso, esperando que lleguen lectores ávidos y maravillosos a encontrarse con su destino. Espero que los 3 temas del programa de hoy hayan servido para darle contexto a este tema terrible del cual acabamos de conversar. Envíame tu opinión. Por favor, hazme saber lo que piensas al 0424-672-3597, 0424-672-3597, y también en nuestras redes sociales, @librería radio en Twitter y en Instagram. Me toca despedirme. Recuerden que pueden escucharnos todas las semanas de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de Radio Fe y Alegría. Me despido siempre con el mismo mensaje. Por favor, sean felices, lean poesía. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago.